Bueno, hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Bueno, hoy vamos a hablar del escudo de la fe. Usted sabe, hemos estado hablando acerca o estudiando acerca de esta serie titulada La armadura de Dios. Hasta ahora nosotros hemos visto ya tres objetos de la armadura, tres piezas de la armadura, por así mencionarlo. Entonces quiero hacer como usted sabe, siempre hacemos un resumen. Para aquellos que nos visitan por primera vez, por amor a ustedes, lo hacemos así. Escucha bien. Hasta el día de hoy hemos estudiado tres piezas de la armadura. Y quiero recordarles a todos, esto será muy breve. Estudiamos el cinturón de la verdad. Si usted quiere leer conmigo Efesios capítulo 6, por favor, antes de decir los tres, quiero mejor leer para introducirnos con esto. Efesios capítulo 6, versículo 10. Voy a leer rápido. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, fíjese, el consejo, por tanto, a pesar de que ya sabes todo esto y ya sabes que te predestinaron y te dieron el Espíritu Santo, no es suficiente, es lo que estudiábamos. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado el día malo, estén firmes. Para aquellos que nos visitan por primera vez, queremos decirle qué significa el día malo. Es toda esta era en nuestra vida. Todo el tiempo en nuestra vida estamos en el mundo que ya está bajo el poder del maligno. Todos los días para el verdadero cristiano son malos. Me refiero al sistema caído. No que Dios te desea el mal o que Dios no tenga planes buenos contigo. Decimos que todos los días son malos para los que tememos a Dios porque sales al mundo, ves cosas, oyes cosas, deseas cosas. En ese sentido, el día malo acabará hasta que Jesucristo regrese. Ahora lea conmigo el verso 14. Miren el consejo que nos dan. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Ciñe tus lomos con la verdad y vístete con la coraza de la justicia. Verso 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En un momento más vamos a leer el versículo 16 porque es el verso que hoy vamos a estudiar. Entonces quiero su atención acá, hermanos. Estas tres cosas que hemos estudiado: 1, cinturón de la verdad; 2, coraza de la justicia; 3, sandalias del evangelio de la paz. Las voy a resumir de esta manera. La armadura que nosotros hemos visto hasta ahora con el cinturón de la verdad significa lo siguiente: no solo que tú conozcas los versículos bíblicos, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, y en la noche te tocaron la puerta y no había nadie, te jalaron las sábanas, nada me faltará. Salmo 91, caerá en 1000 y 10,000 a mi diestra. No significa que tú narres la escritura, no es lo que quiere decir el texto. Lo que la palabra nos quiere decir es que tú eres el contenido de verdad, que no hay cera en ti. Recuerdan la palabra sinceridad, que tú no eres falso, que cuando pones ese cántaro en el fuego, cuando vendían esos cántaros les ponían cera y los pintaban, pero a la hora de ir al fuego se derretían. Entonces tú eres una persona sincera con la verdad. No solo conoces la verdad, sino andas en la verdad. Eso significa ceñir tus lomos con la verdad. Ahora recuerda, el cinturón del soldado romano era lo que agarraba y sujetaba las puntas de su túnica. El apóstol Pablo nos está narrando o nos describe la armadura de Dios conforme a la vestidura de un soldado romano. Ese soldado romano tenía una túnica, 2 orificios para meter los brazos, 1 orificio para meter la cabeza, pero tenía puntas. Su túnica tenía puntas y a la hora de pelear tenía que sujetar esa túnica. Si tú eres un hombre y tienes un cinturón ahora, te has de imaginar cómo meter esas puntas para no perder habilidad, para que tu ropa no se atorara entre alguna rama o algo sucediera contigo, que el enemigo jalara las puntas de tu ropa y te pudiera ganar la batalla cuerpo a cuerpo. Ahora, con esto quiero mencionar
¿Qué significa esto? Ata los cabos sueltos de tu vida. No solo conozcas la Escritura, sino pon en práctica la Escritura. ¿Recuerdan, Santiago? Ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Entonces eso significa, ciñe tus lomos con la verdad. Pon ahí, recuerda, el arco iba ahí, sujeto al cinturón, las dagas, la vaina de la espada, todo está sujeto al cinturón del soldado. Entonces, número 2, la coraza de justicia, ¿qué significa? Esa coraza protege los órganos vitales. Por más que usted esté ceñido los lomos con la verdad, necesitas proteger. No es suficiente solo que tú andes en verdad. Tienes que saber que tu enemigo es tan agresivo y te va a dar a donde sabe que podemos morir. Por eso la palabra dice coraza de justicia. ¿Qué significa esto? Es necesario andar en la justicia. Ahora, usted sabe que cuando Cristo murió, hubo una justicia impartida, justificados por fe. Solo tienes que creer que eres justo. Esa es la justicia impartida. Pero ahora la justicia que nosotros tenemos que andar, disculpe, me confundí los términos, esa es la justicia imputada, nos las dieron solo por fe. La impartida es, así como Cristo anduvo, esa es la justicia impartida, ustedes también anden como Cristo, como hijos de luz. Entonces, en resumen, esta es la justicia, la coraza de justicia de la que se nos está hablando en la Escritura. Romanos 13, recuerdan, dejando ya todo pecado, los pecados de las tinieblas, ya no anden más en lujuria, fornicación, ya no anden más en lascivia, en impurezas, en glotonería. Vístanse de Jesucristo. Eso significa poner la coraza de justicia. Él es nuestra justicia. Número 3, calzados nuestros pies con las sandalias del Evangelio de la paz. ¿Qué significa? Recuerda, un soldado tenía que llevar un calzado. Dábamos una ilustración. Si usted no acostumbra a usar o a estar descalzo en las calles, cuando usted se quita las sandalias, usted siente las piedritas más chiquitas que le lastiman el pie. Ahora, ¿qué queremos decir con todo esto? Bueno, un soldado necesitaba llevar en sus pies un buen amarre contra todo tipo de tierra. Lugares sinuosos, pedregales, montañas, sea lo que sea, él tenía que llevar sandalias. Ahora, ese tipo de sandalias eran sandalias que llevaban tachuelas o clavos. Eso permitía que los pies del soldado a la hora de luchar cuerpo a cuerpo o subir a un monte alto para pelear, tuviera un amarre firme en sus pies. Traduciendo esto en el sentido espiritual, ¿qué significa calzado los pies con el apresto del Evangelio? Aclarábamos, no significa evangelizar. Porque Romanos 10, todos lo conectan allá, Romanos 10 dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian. Ese contexto habla de bendecir a aquel que trae el mensaje del Evangelio, no habla de guerra. Aparte de decir que qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, habla de anunciar, no solo bendecirlos, sino alguien que nos viene a anunciar. Ahora, hermanos, ¿qué queremos entender en la Escritura con calzarnos los pies? Recuerda, el Evangelio es conocido como el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo o también conocido como el Evangelio de la paz. Cuando usted se quiere referir en la Escritura teológicamente, el Evangelio va a recibir 3 nombres: Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de la paz. Y en este sentido, Pablo está usando Evangelio como Evangelio de la paz. Ahora, ¿recuerdan lo que dice Romanos 5:1? Justificados por fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por lo tanto, cuando tú conoces que tú ya estás del lado de Dios porque Cristo te trajo de muerte a vida, tú tienes paz. Tú ya no estás con una persona, con un líder derrotado. Recuerda lo que estudiábamos, Satanás es un enemigo derrotado. Y usted ya no está en el liderazgo de ese enemigo derrotado. Usted está en el liderazgo, bajo la cobertura
de un líder que en ninguna ocasión ha perdido ninguna batalla. Él no conoce derrota. Por lo tanto, usted tiene que caminar con paz. Paz en su corazón. Si tú estás con Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a lo que Dios escogió? Nada. Ahora, número 2, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ninguna cosa. Hermano, entonces esto significa calzar tu pie, sentido alegórico, tu pie con el Evangelio de la paz. ¿Qué te permite estar firme tal cual como un soldado, literalmente? Saber que Dios te dio vida y te trajo de muerte a vida al reino de su Hijo amado. Que tú ya no eres un hijo de ira, sino que ahora tú eres un hijo de salvación para el Señor. Ahora, aclarando todo esto, quiero empezar. Usted tiene que saber que en la guerra todo consiste en saber quién está detrás de usted. Su seguridad depende de Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando hablábamos de Pedro? ¿Qué le dio seguridad a Pedro? ¿Qué le dio seguridad a Pedro de mochar la oreja o cortar la oreja a un soldado romano? Algunos le atribuyen que él era impulsivo, claro, tiene que ver su carácter, pero ¿saben? Pedro actuó así, estudiando el texto bien, después de que Jesucristo confesó que él era el Hijo de Dios. 2, que si él pedía una legión de ángeles para destruir a todos los que quisieran hacerle daño, él lo podía hacer. Entonces Pedro se sintió tan seguro. Estoy con aquel que nunca ha perdido ninguna batalla. Y Pedro agarra y por impulso de saber quién estaba a su lado, cortó la oreja. Ahora bien, en la guerra consiste saber quién está detrás de ti. Escucha lo siguiente. Gedeón, él empezó la guerra con 33,000 personas. Recuerda, o más bien el llamado a hacer la guerra con 33,000 personas. ¿Qué le dijo Dios? No, eso es mucho, Gedeón. Yo solo necesito 300 hombres. Oiga, ¿no cree que esto es una dependencia total de Dios? Si tú no confías en Dios para ir a la guerra, por tu incredulidad a su soberanía, puedes perder la guerra. Oiga, 33,000 personas a 300 personas, esto es confianza absoluta en la soberanía de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios a usted le dijera, ¿sabes qué? No quiero que vayas con 33,000, solo llévame a 300. Y el ejército contrario era grandísimo. ¿Usted hubiera confiado en Dios como Gedeón? Yo me pongo a pensar, digo, qué confianza la de Gedeón. Con esto quiero decir, en la guerra, todo consiste en saber quién está detrás de ti, quién es tu líder. Por lo tanto, hermano, quiero introducirme y terminar la introducción con esto. Si tú confías en Dios, en tu Señor, el que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, si tú confías en Dios, que entregó a su Hijo para rescatarte y ahora darte una identidad de un hijo, tú eres su hijo, si tú confías en Él, nunca, querido hermano, vas a perder la guerra. Probablemente alguna que otra batalla, pero la guerra final no. Él la va a pelear por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, escuche lo siguiente. Quiero que leamos el versículo 16. Yo quiero ir al verso 16, Efesios 6, 16. Cito la palabra. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, es un versículo muy sencillo, pero hay mucho que hablar de ese texto. Hablemos de los escudos. La palabra sobre todo sería una mala interpretación decir
sobre todo, el más importante de toda la armadura es el escudo. No, no es lo que quiere decir. La traducción original, y de hecho algunos varones que estamos estudiando la palabra juntos en la Biblia de estudio que tenemos, les va a ayudar mucho. Nos ayuda a ver la traducción más antigua y más entendible. Esa traducción significa por encima de toda la armadura, o sea, después de ponerte lo que te pusiste, por encima va el escudo. Ahora, no significa que el escudo de la fe sea lo más importante de la armadura. Pero bien, la armadura tiene piezas muy importantes. También lo es el escudo de la fe. Así como lo es todos los demás, la coraza, las sandalias, la espada, todo, así lo es el escudo de la fe. Por encima de todo significa, ya que tienes los calzados puestos, ya que tienes protegido tus órganos vitales, y ya que tienes el cinturón de la verdad, ahora toma el escudo de la fe. Hermano, quiero que te des cuenta que del versículo 14, y me encantaría que de ahora en adelante, como somos una iglesia bíblica, hagámosle honor, traigamos nuestra Biblia física. Quiero que usted vea conmigo especialmente el versículo 14 y 15, por favor. Lo voy a leer. Efesios 6, 14 y 15. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Oye bien, ceñidos los lomos con la verdad, un cinturón, vestidos con la coraza de justicia, coraza, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oye bien, en estos dos versículos se nos está hablando de 3 piezas fijas al cuerpo. Óyelo bien, 3 piezas fijas al cuerpo. Pero desde el versículo 16 al 17, lo voy a leer, 16 y 17, oiga, sobre todo toma el escudo de la fe con que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Solo quiero nombrarlos. Oye, escudo, número 2, yelmo, número 3, espada. Esos 3 que están en el versículo 16 al 17 son 3 piezas añadidas. Las primeras 3 ya están sujetas a tu cuerpo todo el tiempo. Hermano, el soldado puede estar descansando y tener las sandalias puestas, la coraza puesta, oye bien, y el cinturón puesto, mientras el soldado está en descanso. Pero cuando dicen, inicia la guerra, el soldado toma la espada, se pone el yelmo y agarra el escudo, que es muy pesado, dicho sea de paso. 3 piezas están sujetas al soldado siempre, y las otras 3 son piezas que se pueden añadir en el momento del ataque. Así que el soldado no solo tiene una rutina de largo plazo, eso podría ser rutina de largo plazo, usted me entiende ahora, poner tu coraza, tener tus sandalias y tener el cinturón. Cuando hay calma en esa batalla, pueden estar en reposo las otras 3 piezas. Todo el tiempo el soldado, y yo leía eso, mantiene puesto esas 3 cosas: sandalias, cinturón y coraza. Sandalias, cinturón y coraza. Oiga, no estoy hablando del soldado allá. Ahora, para usted, ¿qué significa el cinturón? ¿Qué significa la coraza? ¿Qué significan las sandalias? Todo el tiempo, usted y yo debemos llevar puestas esas 3 piezas. Recordemos, 1, atar los cabos sueltos, andar en la verdad, vivir la verdad. 2, proteger tus órganos vitales, tu vida espiritual, con la justicia imputada, pero también cuidando la justicia impartida. La justicia impartida significa, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Por lo tanto, tú no puedes dejar el pecado que quieres.
Pero el Espíritu Santo de Dios en ti sí puede ayudarte a apagar todo lo que en ti no es correcto. ¿Sí me doy a entender o no? Ahora, hermano, compréndame esto. Todo el tiempo el soldado debe llevar puesto 3 piezas todo el tiempo. Ahora, el calzado, estar firme. Dios está de mi lado. Yo estoy de su lado. Si Él no ha perdido ninguna batalla, significa que Satanás no puede. Es un enemigo derrotado. Y como está derrotado, está ariscado, está enojado, va a hacer todo lo posible. Pero la promesa de Dios es que Él no puede separarme del amor de Dios. No sé si estamos comprendiendo eso en esta mañana. Es muy importante. Yo veo muchos rostros como que les está ganando el sueño, otros lo están, a ver dónde me quedé. Pero atendamos a esto, hermanos. Quiero hablar de ese escudo, sobre todo. Ahora, un gladiador, recuerda el verso 16 cuando dice, toma el escudo de la fe. Un gladiador, sobre todo los griegos, usaban escudos pequeños, redondos y ligeros. En algunas veces esos escudos redonditos, pequeños y ligeros, eran amartillados para darle forma. Si el soldado era diestro, usaba con su mano diestra su artefacto para atacar, ya sea espada, daga, lo que fuera, y con la otra mano defendía todos los golpes del enemigo. Ahora bien, ese no es el tipo de escudo del que está hablando Efesios capítulo 6, verso 16. En el original, la palabra escudo significa thurion. Thurion, si usted le quiere quitar la H. Ese escudo tiene aproximadamente 120 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho. Eso protegía todo el cuerpo del soldado. Por lo general se usaba cuando el ejército se presentaba a la batalla en las primeras filas. No llevaba un escudo pequeñito, sino un escudo que iba a proteger todo su cuerpo cuando se iniciaba la batalla. Oiga bien, ¿cuándo se iniciaba la batalla? Repito, cuando se iniciaba la batalla, ese tipo de thurion, ese escudo que medía aproximadamente 120 centímetros de alto, 60 de ancho, como el tamaño de una puerta. De hecho, la palabra thurion significa piedra o puerta de piedra o puerta simplemente. Escuche, de ese escudo está hablando. Cuando inicias una batalla tienes que ir con ese escudo y defender todo tu cuerpo. No es suficiente atar los cabos sueltos, el cinturón. No es suficiente tener los pies firmes. No es suficiente que tú tengas una coraza que te cubra todos tus órganos vitales. No es suficiente que lleves una espada. No es suficiente que lleves un yelmo. Necesitas al inicio de una batalla poner un escudo grande. Ahora, quiero avanzar. En las guerras de la antigüedad se usaban saetas de fuego. Hoy en día casi no va a haber esas saetas de fuego. O sea, flechas con fuego, con brea en la punta para incendiar o hacer disturbios en los pueblos para que la gente entrara en caos, en pánico por ver fuego. Oiga, en la antigüedad se usaban esas flechas. Eran puntas de metal cubiertas de brea. A esa brea le encendían fuego y podía penetrar. De la misma manera, el escudo de un soldado era un arco de madera. Número 2, capas de piel muy resistente y un tipo de aceite que podía apagar el fuego. Yo también me sorprendí. ¿Cómo que el aceite apaga el fuego? Pero sí, ellos lograron encontrar un tipo de aceite que podía apagar los dardos de fuego. Ahora, ¿qué hacía el soldado? Él iba y remojaba su escudo y cuando venían los dardos de fuego, las flechas de fuego a querer hacer daño, el escudo recibía todo el impacto. Vuelvo a repetir, no era suficiente todos los demás artefactos, armamentos del soldado.
Aún así, si no quiere sufrir ningún tipo de lesión o daño, tenía que cubrirse completamente con un escudo. ¿Recuerda? Sobre todo, después de ponerte, eso significa por encima de todos los demás artefactos que llevas puesto, toma el escudo de la fe. Oye, toma el escudo de la fe. Escuche esto. Después de que ese gran escudo apagaba los dardos de fuego, ¿recuerda cuándo se usaba ese escudo? Al iniciar una batalla. Al iniciar una batalla, el ejército contrario llevaba muchas flechas. ¿Sabe qué es lo que podía hacer solamente el ejército que tenía que recibir el ataque? Esperar que se acabaran las flechas del enemigo. Resistir con su escudo. Si él permanecía ahí con su escudo, no iba a sufrir ninguna lesión. Escuche bien. Después de que se apagaban los dardos, esos escudos grandes y pesados eran dejados. ¿Para qué? Para que el soldado fuera y contraatacara cuerpo a cuerpo, espada a espada, a su contrincante. Por lo tanto, no siempre vas a cargar el escudo. Simplemente lo vas a usar para resistir a los dardos de fuego. Y cuando hayan terminado esos dardos, deja el escudo, ahora ve y tienes que atacar. No sé si comprendemos ahora la escritura. Resiste al diablo, resiste al diablo, resiste el día malo, habiendo acabado todo, entonces sigue firme. Escuchen con atención. Si ese soldado no llevaba ese escudo, y cuando digo ese soldado que iba al frente, no todos lo llevaban, pero ese soldado que lo mandaban al frente, si no llevaba el escudo, él se convertía en una antorcha andante. ¿Se imagina que le penetre una flecha a usted de fuego? Usted iba a arder. Ese soldado se convertía en una antorcha andante. Por lo tanto, a todos nosotros, no estoy alegorizando la prédica, apenas vamos a llegar al punto teológico, cristocéntrico. A todos nosotros el llamado es, por encima de todo, sobre todo lo que ya tienes puesto en tu armamento, toma el escudo de la fe. Ahora, hay una coma ahí, y es lo siguiente que vamos a estudiar. Estoy en el verso 16. Ya aclaré qué significa la palabra sobre todo. Ya estudiamos la palabra tomad el escudo de la fe. Ya entendimos. Ahora vamos a la siguiente parte. Con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere decir esa parte? Bueno, entendamos por favor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Para qué es el escudo de la fe? ¿Para qué es el escudo de la fe entonces? Escuche, para que usted pueda extinguir todos los misiles llameantes, ardientes del maligno. Una espada es buena, pero para extinguir necesita un escudo. Un yelmo es bueno, pero para extinguir necesita un escudo. Una coraza es buena, puede rebotar, pero para extinguir el fuego, recuerda, ese escudo llevaba un aceite que ahogaba el fuego. Las flechas ardientes vienen del malvado. La palabra malvado en el original significa tou poneros, así, tou poneros, que significa maligno, causador de daños, Satanás, tou poneros. O con acento, ya en la traducción, tou poneros. Él es el maligno, él es nuestro adversario. Ahora usted tiene que saber que él es la fuente del ataque. Nosotros no solo luchamos contra el mal en el mundo, ¿sabe? Todos luchamos contra el malvado.
Como dijo Martín Lutero, nuestro enemigo no es un enemigo imaginario, un enemigo flotante o un enemigo de malos pensamientos. Nuestro enemigo es un enemigo real y es un diablo personal. Oiga bien, él sabe con qué va a darte. ¿Qué significan las saetas? ¿Sabe? Esas flechas, hoy en día, quiero antes de explicarlo, leer 1 Juan 5, 19. Juan, 1 Juan 5, 19. 1 Juan dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios, ya no del diablo. Dese cuenta, usted tiene que saber que es de Dios. Si usted no lo sabe y usted duda, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Creer que Él en la cruz pagó todos los pecados, aun los más crueles, aun los más obscenos, aun los más vergonzosos que hayas cometido. Cristo en la cruz del Calvario ya pagó nuestra cuenta. Ahora, arrepentirse, confesar pecados, arrepentirnos, cambiar de vida. Escuche bien, y número 3, creer en el Señor Jesucristo. Para que usted sepa que es de Dios. Y mire lo que dice ahí. Y el mundo entero, lea fuerte, ¿qué dice ahí? El mundo entero, pero usted es de Dios. Gloria a Dios por el único amén. El mundo entero está bajo el poder del diablo, pero usted es de Dios. Qué hermosa es la palabra, a mí me goza. Van a caer 1000, 10,000. A nosotros no van a llegar, a no ser que Dios quiera que llegue. Como Job. Dios quiso y Dios le propuso a Satanás: ¿consideras a Job? O sea, aquí quiero detenerme un momento para aclarar qué son los dardos de fuego del maligno. Hermano, mucho cristiano hasta el día de hoy cree que Satanás es soberano. Y le voy a definir el concepto de soberano. Solo Dios es soberano. Él es dueño y amo de todas las cosas. Él hace como Él quiere. Pero como Él es sabio, Él no va a tomar una mala decisión. Ahora, mucho cristiano atribuye soberanía a Satanás. Guerrea contra el diablo para que no enferme a tus hijos. Eso no es cierto. Si tú ya eres de Dios, Satanás no puede tocar a tu familia. No es el tema, pero quiero darle un versículo. Job. Vamos a Job, todos a Job, capítulo 1, en el verso 9, por favor. Job, capítulo 1, verso 9. Miren lo que dice Job 1:9. Para que usted vea que Satanás no es soberano y no tiene que estarle gritando al diablo. Todo aquel que lucha con un demonio, óigalo bien, ignora de la verdadera batalla espiritual. Yo hablé con los demonios, estuve en guerra espiritual, hicimos liberaciones. Hermano, gloria a Dios, yo creo que eso pasa, pero ignora de la verdadera batalla. Es una vida en santidad. Ahora, usted podrá decir, bueno, si alguien echa fuera demonios es porque anda en santidad. No, hermanos. No, hermanos. Usted se va a seguir sorprendiendo de pastores que van a salir a la luz, que andaban con muchas mujeres y liberaban. Hay gente que me ha cuestionado a mí, pero ¿cómo pasó esto? Si salió a la luz el pecado del pastor, pero si bien que profetizaba, Dios lo usaba, Dios lo dirigía, vimos demonios salir de las personas. Jesús lo dijo: apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, pastor, usted preguntará, ¿un pastor puede echar demonios, fuera demonios, andando en pecado? La respuesta es bíblica. Sí, Jesucristo mismo lo dijo. Pero en aquel día les dirá: yo no los conozco. En mi nombre tuviste autoridad, en mi nombre responden. Pero sabe, aquí viene el punto. Todo el que dice que lucha con demonios ignora de la verdadera batalla espiritual.
Tiene que andar como dice Efesios. Calzado, cinturón, no solo conocer, sino andar en la verdad. Recuerda la coraza, no ser hipócrita, que tu coraza no tenga una fisura, sino ser sincero, no con cera. ¿Recuerda? Todo aquel que hace guerra espiritual, habla con demonios y el rato anda viendo pornografía, le grita a su esposa, ¿usted cree que eso es? No, hermano. Eso es una farándula. Las iglesias crecen y crecen, pero están guiados bajo líderes que a veces no andan en santidad. No estoy hablando de todos. Otros, yo reconozco que Dios los ha dirigido en ese aspecto. Ahora, atención. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le dijo a Dios, Dios, ¿tú crees que Satanás te teme en vano? Verso 10. No le has cercado. Fíjese lo que hace Dios en uno que ya es de él. Te cerca a ti, a tu alrededor. 2. Tu casa. Presta atención a esto que estamos leyendo. Y escucha, y todo lo que tiene. Aunque es una pregunta, Satanás nos está afirmando porque él conoce a dónde van los cercos de Dios para aquel que cree. 3 cosas. Tú, tu esposa e hijos, familia, aún tus perritos, todo lo que tiene. El periquito que tienes, la casa que tienes, las plantas que tienes, todo lo que tiene. Ahora, el que desconoce de esto le atribuye una soberanía a Satanás. Guerrea, confiésalo para que se vaya. Ve a orar por cada cuarto. Tienes que orar por cada cuarto para que Satanás y los demonios se vayan. No, hermano. Discúlpeme si alguien cree lo contrario a esto que dice la palabra y no lo estoy manipulando, ahí está. Usted no va a ver que Jesús nos ordena que vayamos a orar por los cuartos, ungiendo las cosas por ahí. Es bueno si usted quiere. Oiga, pastor, venga a orar por mi casa. Claro, oraremos las mejores cosas, que se vivan los mejores momentos, los mejores recuerdos de esta familia, que el Señor añada cuando la casa necesite mantenimiento, que sea un hogar y que todo lo demás que tengamos que orar. Pero no tenemos que estar echando al diablo fuera a cada rato en todo lugar. No, hermano, si tú traes esa idea, quiero que veas cómo es el cerco de Dios para los que andan en integridad. ¿Quiere ir conmigo al versículo 1? Ahí mismo, Job 1. Mira, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Y este era hombre qué? Perfecto. Ay, pero yo no lo soy. Bueno, Cristo es a través de ti. Anda como Cristo. 2, recto. Bueno, pues yo no soy recto. Anda en rectitud porque ya tienes al Espíritu Santo. 3, temeroso de Dios. Oye, hermano, no nos han dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor. Recuérdenme el otro. Poder, amor y dominio propio. Oiga, temor de Dios significa dominio propio. Ahora, lo siguiente, y apartado del mal. ¿Usted cree que Dios no va a acercar a los que tienen al Espíritu Santo y andan mostrando estas características? Usted no tiene que ir ahí agarrando su aceite a donde sea y vamos a ungir ahora acá y por allá. No, hermano. No es así. No sé si queda claro. No quiero generar dudas, pero no le atribuya a Satanás soberanía. Ahora porque mira, tu hijo seguro es el diablo. No, nada puede tocarte sino en la voluntad de Dios. Recuerda, Satanás para aquel que ya está en Cristo es un instrumento de purificación. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Dios dice, considera a Job. Dios puede decir de mí a Satanás, te entrego a Daniel como a Pedro para ser zarandeado. Una vez que vuelva va a afirmar a sus hermanos, te entrego, pon tu nombre. Solo depende de la soberanía de Dios que Satanás pueda hacer algo en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas o en algo. Esa arma de la luz es la justicia que es Cristo. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en... Fíjate cómo viene un dardo de fuego. Usted puede ignorar que un dardo de fuego es la glotonería. ¿Qué es la glotonería, hermanos? Ay, no, pero eso, ¿será que sí es un dardo de fuego? Sí, hermanos. Tengo ansiedad, comer.
Estoy muy contento. Comer, comer y comer y comer. Glotonerías. Ya nos tomamos un café, ahora quiero un arroz con leche. No, ¿sabes qué? Ve a la tienda por una coca. No, tráeme unas paletas y unos chicles. Llega la noche, se me antojaron unos chetos con bastante salsa. Eso es glotonería, de verdad. ¿Qué más? Y borracheras, no en borracheras, no en borracheras, no en lujurias, no en lujurias. Una palabra plural. Lascivias, contiendas, envidia. Verso 14. Mira el consejo. Vístete del Señor Jesucristo. Coraza, armas de la luz, ¿recuerda? Y no provean para los deseos de la carne. Vuelvo acá. El símbolo de las flechas son tentaciones seductoras. Todos estamos tentados con esto, lo que acabamos de mencionar. Nos tientan todo el tiempo. Recuerda lo que estudiábamos también la semana pasada. La vanagloria de la vida. ¿Qué más? Los deseos de los ojos. ¿Qué más? ¿Alguien lo recuerda? Vamos a ver si prestó atención o no. Gracias, pastores. Vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Estas tres cosas, todos, ¿recuerdan? Tenemos un enemigo personal, nuestra propia carne. Miserable de mí, ¿quién me librará? Esta carne va a ser derrotada cuando Cristo vuelva. 2. Satanás nos tienta en el mundo caído. Usa ese sistema. Usted al salir de acá hoy, si se le ocurre ir a la Doquín, a la Punta Cicatela, a comerse unos camarones, usted va a ver desnudez. Y el hombre que no tiene dominio propio va a pecar. Deseos de los ojos. Una mujer pasa ahí por una tienda de ropa y dice, ay, ya tengo 20 vestidos, pero quiero uno más. Deseos de la carne, los deseos de los ojos, quiero más, tengo 20 tacones, pero uno más a mi colección. Oiga, todos, nadie aquí puede decir no soy tentado en eso. Todos, todo el tiempo estamos tentados duramente por Satanás. El sistema que ocupa es el mundo. Él es el líder y él nos va a golpear duramente porque sabe que estamos del lado de aquel que nunca ha perdido ninguna batalla. Y como él es un enemigo derrotado, no piense que está tranquilo, está ariscado porque usted ya no está en su bando. Alguien dijo una vez, la Biblia no dice que el león rugiente anda buscando a quien saborear, sino devorar. No le juegues al vivo con Satanás, porque él no te va a saborear, no te va a agarrar. ¿Usted ha visto un ratoncito cuando lo tiene en la boca un gato? Está jugando. El gato lo suelta y lo agarra. No, Satanás no va a hacer eso. Satanás está hambriento de no solo darte un zarpazo y dejarte noqueado, sino de devorarte por completo. Si tú no usas el escudo de la fe, no pierdes tu salvación. Vas a caer herido en una batalla. La cosa aquí es que serás inútil para los propósitos de Dios. ¿Quieres ser un siervo útil? ¿Quieres ser un matrimonio útil? ¿Un joven útil? ¿Una persona útil? ¿Un congregante útil? ¿Un cristiano útil para la gloria de Dios? Vístete de toda la armadura de Dios. No solo un poco, no solo en partes, no solo unas piezas. Está listo para la batalla. Usted nunca debe estar satisfecho con nada, hermano. Eso es lo que el diablo te dice. ¿Sabes? El corazón de todo pecado es la insatisfacción. Ese es el corazón de todo pecado. No solo por las cosas que tienes, sino también en las cosas que Dios ya te dio y te dijo que te conformes con eso. El corazón de todo pecado es la insatisfacción. Yo voy concluyendo.
¿Recuerda a Eva? ¿Qué pasó con Eva? Ah, con que Dios te dijo. No, pero mira, Dios no es lo que te dijo. Tú puedes ser. Sembró insatisfacción. Puedes llegar a ser igual que Dios. Recuerda a Jesucristo en Mateo 4. Yo concluyo con esto. Vamos juntos al libro de Mateo, por favor, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 3. Mateo 4:3. Vino a él el tentador, usted sabe el contexto, estaba ayunando, y le dijo: si eres hijo de Dios, oiga, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir ese versículo? Oye, tu papá se pasa, Jesucristo. Él es Dios. ¿Por qué te tiene aquí sufriendo? Insatisfacción. Pero yo puedo ayudarte. Te quiero recordar que tú puedes. Tienes el poder, la facultad. Recuerda, lo mismo que Adán y Eva. ¿Recuerda eso o no? Lo quiso hacer con el segundo Adán, Jesucristo. Convierte estas piedras en panes. Tú puedes comer. Tu padre es malo. Pero yo te quiero recordar, aquí estoy. Quiero recordarte quién eres. Eres poderoso. Conviértelas. ¿Qué dijo Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los hijos saben sujetarse a su padre, aun si su padre los metió al mismo proceso que él quiso. Ahora, fíjese la segunda insatisfacción que quiso provocar Satanás en Jesucristo. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Oiga, él le menciona la palabra otra vez y le dice: mira, te voy a llevar al monte, al pináculo más alto. Lánzate para ver si Dios te va a ayudar, porque tu padre te tiene descuidado. A ver si es que de verdad te cuida. Quiero ver que te proteja. Y mira lo que le responde Jesucristo, verso 7. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le respondió con la escritura. Hey, Satanás, ¿recuerda? Estamos hablando del escudo. Respondió con la palabra: no vas a tentar al Señor tu Dios. No vas a producir una insatisfacción en mí. Si mi Padre me puso aquí y no hay ningún ángel, recuerda, porque al final de la tentación vinieron ángeles a servir. Pero mientras tanto, no es que no lo hubieran, pero simplemente no estaban a su socorro. Vamos a leer el versículo 9, por favor. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, otra vez quiso producir una insatisfacción en Jesucristo. Le quiso decir: ¿qué no tú eres soberano? Tú lo tienes todo, pero mírate cómo estás. No tienes que sufrir. ¿Por qué el Padre tolera esto? No, hombre, si tu Padre no quiere darte todo a las de buenas, yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar. Es lo que Satanás le estaba generando a Cristo, una insatisfacción, pero él no cayó en la trampa. Mira lo que dice el verso 10. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, hermanos, ¿saben cuál es el problema nuestro? Creer las mentiras
de Satanás como verdad. Usted sabe que nada de eso iba a pasar. Todo lo que Satanás te propone es una mentira. Nunca confíes en Satanás. Toda propuesta brillante, exuberante, hermosa, que él te dé, no es cierta. Mira cómo terminó Eva. Mira cómo terminó Adán por creer. Cristo pudo terminar igual, pero él usó la palabra. Él sabía la identidad que tenía en Cristo. Él estaba armado contra ese ataque que Satanás estaba generándole. Así que, queridos hermanos, yo concluyo con esto. Vístete de toda la armadura de Dios. Sobre todo, ya que tienes el casco, la espada, la sandalia, la coraza, el cinturón, usa el escudo de la fe. Porque solo de esa manera puedes salir victorioso como Cristo salió en la tentación cuando estaba ayunando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Agradecemos mucho que tú nos hayas